Bueno, como les decía, estamos con Mariano Federici junto con Nico. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, Carlos. Mucho gusto de tenerte acá en Odisea. Buenas noches. Gracias. Esta es tu especialidad desde hace muchos años, así que va a ser imprescindible tu poder de síntesis, porque para empezar a hablar de este tema podés estar horas. Así es. Pero nos gustaría que nos introduzcas así de manera muy general respecto de qué significan los problemas de criminalidad financiera para el mundo de hoy, para la política de hoy, para la vida de la gente. Bueno, yo creo que vos lo expusiste muy bien, Carlos. Vivimos en un mundo en crisis. Yo creo que una de las características salientes de la globalización, de los tiempos que nos tocan vivir, es la crisis y la capacidad de protegernos y de mitigar los riesgos a las crisis ha pasado a ser un factor altamente relevante para el mundo moderno y para los países que lo lideran y lo amoldan a este mundo. Una de los valores que se buscan en este contexto de crisis es la estabilidad, por supuesto. Y aquellas cuestiones que atentan contra la estabilidad, bueno, son consideradas amenazas para la comunidad internacional. Una de ellas, quizás en los últimos tiempos con más saliente, es la cuestión vinculada a la falta de integridad. Y la manera en la cual los problemas que tienen que ver con la integridad pueden afectar la estabilidad ha pasado a ser un tema de estudio y de mayor consideración de los países centrales, diría. Es ahí donde creo que encaja perfectamente bien la problemática que muy bien describiste en tu introducción, digamos, cómo la criminalidad, los delitos más graves, digamos, que afectan la integridad de los sistemas económicos y financieros pueden comprometer la estabilidad, no solo la estabilidad de los sistemas económicos, sino también la estabilidad institucional, la estabilidad política de los países y contagiar también así a sus vecinos, a regiones enteras o al mundo. Lo estamos viendo en algunos países de nuestra región también, cómo las cuestiones de integridad desenvolvieron en crisis institucionales. Brasil. Tú lo dijiste, y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el valor integridad ha pasado a ser central, digamos, como valor fundamental para la protección de la estabilidad en este mundo de crisis en el que nos toca vivir, ¿no? Vamos a tratar de contarle a la gente qué hace la Unidad de Información Financiera. Vamos en el plano concreto, digamos, en tu día a día, en el mes a mes, qué investiga, qué produce. ¿Cuál es la finalidad del organismo que vos presidís? Bien, es una unidad operativa, es una unidad autónoma con autarquía financiera que hoy opera dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero que está a un paso ya de ser trasladada a la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Y que tiene... Porque justamente, digamos, la cuestión vinculada con la integridad financiera, la protección del orden económico-financiero, hace que la UIF tenga que cumplir un rol fundamental en materia de prevención, fundamentalmente en lo que tiene que ver con nuestro rol como reguladores, como supervisores y en nuestra capacidad también de sancionar a sujetos obligados que operan en el orden económico y financiero, que requiere una coordinación muy estrecha con otros organismos del gobierno que supervisan otros riesgos también dentro del sistema económico financiero, como son la CNB, la FIP, el Banco Central, la Super de Seguros, y que están todos bajo la órbita también del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, ¿no? Pero vos te definirías como... vos presidirías un organismo que emite normativa, que persigue delincuentes. Entonces, ¿cuál es el resultado que vos tenés que mostrarle a la sociedad? Lo resumo en tres funciones básicas. Una es esa función de prevención, donde regulamos, emitimos normativa, reglas de juego, ¿no?, en materia de integridad. Supervisamos a esos sujetos obligados a cumplir con esa normativa y aplicamos sanciones también de encontrar violaciones a esa normativa. Esa es una función. La otra es la función de inteligencia. Hacemos inteligencia financiera con la información que nos proporcionan los sujetos obligados a través de esos mecanismos de reportes de operación sospechosa y la información que recibimos también de la comunidad internacional nucleada en torno a grupos que
concentran a otras UIFs del mundo. Déjame interrumpirte un segundo en este punto para dar un ejemplo que va a ser muy ilustrativo de qué significa esta tarea que vos, este segundo punto que estás describiendo. Perfecto. El señor David Cohen era el jefe de la UIF, digamos, de Estados Unidos. Estaba en el Departamento del Tesoro. Correcto. En febrero fue designado el número 2 de la CIA. Deputy Director. Correcto. Quiere decir que hay una función hoy de inteligencia financiera que está en el centro de las preocupaciones de la inteligencia en general, de la seguridad del Estado, de la estabilidad de los países, etcétera. Exactamente. Que tiene que ver con esta segunda función que estás describiendo. Exactamente. Y Tercera. Y la tercera función es nuestro rol de colaboradores ante la justicia. Nosotros actuamos como parte, incluso en procesos penales, tenemos la facultad de querellar en causas penales. Y, bueno, estamos haciendo un uso importante, estratégico de esa función. Ahora, ¿no? Esto es lo que apareció ahora en el caso Báez, digamos, que la UIF puede decir, deténgase a fulano. Exactamente. Por una investigación que hicieron ustedes. Exactamente. Con recursos propios la hicieron, o se sirven de otros organismos del Estado. Bueno, nosotros nos nutrimos de información, como les decía, que nos proporcionan los sujetos obligados bajo la ley argentina a informar. Bancos, etcétera. Bancos, profesionales independientes, contadores, escribanos, etcétera. Nos nutrimos también de información de otros organismos del Estado que tienen la obligación de brindarnos información y de información que nos proporciona también la comunidad internacional con la cual compartimos fuertemente, y ahora desde que el inicio de nuestra gestión, por la confianza que ha generado la Argentina, diría yo, el gobierno de Mauricio Macri también. Esto es muy importante. ¿Cómo es la relación con otros organismos similares de un país que en este campo estaba muy aislado? Inclusive estaba muy desprestigiada la UIF porque fue muy utilizada para guerras de facción, para perseguir a los que se consideraban enemigos políticos, etcétera, ¿no? Absolutamente. Este tema no era ajeno a otros órdenes, digamos, de la vida institucional argentina. La UIF había perdido mucha confianza de sus fuentes de información, sobre todo de sus fuentes internacionales, que veían en la UIF una gestión, digamos, muy politizada, un uso de esta herramienta que es un órgano de control, digamos, ¿no? Que tiene que mantenerse autónomo, con cierto nivel de independencia. Estaba siendo utilizada para fines que no estaban previstos en la ley, en algunos casos fines persecutorios. Y eso generaba desconfianza y, por supuesto, restringía el flujo de información hacia la República Argentina, ¿no? Incluso, en algunos casos, esta desconfianza llevó a interrumpir las relaciones de cooperación, como ocurrió con el caso de Estados Unidos, que tuvimos la relación suspendida hasta hace muy poco, que puse como eje principal de nuestra gestión desde el inicio, recuperar esa relación, y hace un par de meses atrás firmamos un nuevo convenio de cooperación con la UIF de Estados Unidos para volver a canalizar esa información, y estamos en camino y vamos a volver a cooperar fuertemente con Estados Unidos en el intercambio de inteligencia financiera. ¿Cómo es trabajar en estas funciones en una economía que tiene un porcentaje muy grande en negro? Digamos, ¿dónde trazás la línea de lo que es lavado de evasión? ¿Eso te puede llevar a que se consideren discrecionales tus acciones? ¿Cómo lo cortás? No, sin duda que la informalidad es una característica de nuestras economías aquí en la región y ofrece un nivel de complejidad adicional a la hora de luchar contra estos delitos. ¿Por qué? Porque la informalidad permite también hacer perder o facilitar la pérdida del rastro, digamos, del origen ilícito de los bienes. La verdad es que en ese sentido es interesante, digamos, la propuesta que plantea ahora el gobierno a través de esta nueva ley de sinceramiento fiscal que va a permitir, a partir de la entrada en vigencia de este programa de sinceramiento, hacer un borrón y cuenta nueva. Y eso es muy importante. ¿Vos cómo vas a cortar lo que fue evasión de lavado? ¿Qué le transmitirías a la gente que está pensando en exteriorizar sus bienes? Bueno, que cualquier persona que tenga algún problema de una situación irregular ante el fisco, que haya tenido problemas vinculados a temas impositivos o a delitos cambiarios, no va a tener problema alguno con la unidad de información financiera. Nosotros queremos que este programa sea exitoso, queremos que el programa funcione, y nuestro foco va a estar puesto, sí, en evitar que aprovechen de este programa aquellas personas que quieran introducir en nuestra economía, en nuestro sistema financiero, recursos provenientes de delitos graves. Ahí es donde va a estar puesta nuestra atención. En el blanqueo anterior, que se podía ingresar con dinero en efectivo,
gran parte de los bancos colocaban un reporte de operación sospechosa para cada una de las operaciones de exteriorización que se hicieron, el blanqueo con cedines, etcétera. ¿Esos casos se investigaron, se van a investigar o no ha pasado nada con eso? Bueno, muchos de esos casos ingresaron a la UIF y fueron automáticamente, digamos, transmitidos a la justicia sin el análisis que debía llevar a cabo la UIF. Esta no va a ser la práctica nuestra. Nosotros, digamos, primero hemos pedido a las instituciones financieras que asuman la responsabilidad de gestionar los riesgos, porque ellos son la primera barrera de defensa del sistema. Deben haber estado incómodos con eso. A los bancos, digamos, ¿no? Los bancos siempre... O sea, el banco tiene que asumir alguna responsabilidad respecto del control del origen del dinero. Por supuesto, les corresponde la responsabilidad de hacer la gestión del riesgo porque están en la primera barrera de defensa. ¿Pero la UIF va a emitir algún tipo de recomendaciones? Vamos a emitir, hemos anticipado ya y se los hemos explicado a ellos también, de que vamos a emitir lineamientos, pautas de orientación para ayudarlos a llevar a cabo esta gestión de riesgo que está bastante estandarizada a nivel global, hay mejores prácticas. Nosotros no esperamos que los bancos reporten todas las operaciones como operaciones sospechosas, porque eso, si todas las operaciones fueran reportadas, eso evidenciaría que no hay una verdadera gestión del riesgo. Exacto. Esperamos que se gestione el riesgo y en aquellos casos donde no se sientan cómodos con la operación, bueno, sí, que se emita el reporte. Pero también quiero desmitificar un poco lo que es el reporte de operación sospechosa, porque hay mucho temor sobre el reporte. No hay que temerle al reporte de operación sospechosa. El reporte es una mera, digamos, información o comunicación a la UIF de una operación que resulta inusual y no puede ser justificada. Y en esos casos la UIF va a hacer la tarea de discriminar bien la paja del trigo. Claro, no es un delito per se, ustedes después absolutamente, no es ni siquiera una denuncia, no es ni siquiera una denuncia. Entonces, nosotros vamos a poner el eje de la concentración en los delitos graves, en las cuestiones vinculadas a recursos provenientes del narcotráfico, de la corrupción, del crimen organizado, por supuesto que del terrorismo también. Y aquellas personas que tengan algún problema vinculado con la evasión impositiva, con los delitos cambiarios, no tienen de qué preocuparse en el marco de este programa, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente queremos que el programa funcione. Queremos que funcione porque esto va a ayudar a reducir los niveles de informalidad, va a ayudar a reducir el circulante de efectivo en la economía y eso es muy bueno también para los que trabajan y luchamos contra los problemas a la integridad económico-financiera, ¿no? Así que esperamos que realmente sea un éxito. Mariano Federici, titular de la UIF, muchísimas gracias por habernos visitado y ha sido muy claro, muy interesante y bueno, seguiremos hablando de estos temas que están en el centro de la agenda pública hoy de manera muy candente. Gracias. Con todo gusto. Muchas gracias.